de acuerdo contigo, quizás no pase nada. Yo creo que es una oportunidad que Trump tiene que no la va a desaprovechar. Y yo repito, hay que tener presente que esta reunión es mucho más que sobre Ucrania. Aquí Sí, hay muchas otras cosas sobre la mesa. China es el tema una de cosa China, exacto. importante. Yo, Entonces, no dudes que le vaya a llevar información de China que él no, que esperará no tener. y eso es una muy buena carta de negociación que podría tener Putin para con Occidente y librarse de algún fin terrible, y es vender a China o dejarla en el aire, o qué sé yo, pero el Partido Comunista de China sigue siendo el adversario número uno de los Estados Unidos, así que cualquier acción que tome Estados Unidos, primero... Nos vamos a Washington, D.C., donde está con un ojo pegado en Alaska. Luis Martínez, analista político, periodista, corresponsal. ¿Cómo estás? Luis, bienvenido a la Mañana Feliz Ancon. viernes, don Guillermo. Sí, sabes que, por supuesto, los tres temas principales de esta semana son la reunión entre Putin y Trump en Alaska, nueva situación o nuevos desarrollos en el tema de Venezuela, y luego aquí en Washington, D.C., la toma federal del Departamento de Policía, y el despliegue de Guardia Nacional por la ciudad, ¿no? Pero comenzando por el plato fuerte que es Trump y Putin, me parece simpático todos los memes que he visto, porque todos hablan de que pueden hablar sobre posibles negociaciones de intercambio de territorios para poner un fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, y no hay que olvidarse que Alaska era de Rusia hasta que Estados Unidos se la compró por un monto ínfimo hace casi 200 años. Pero bueno, sí, don Guillermo, hoy en unas menos de 12 horas se estaría reuniendo el presidente Trump en Alaska con el presidente Vladimir Putin, que viajaría al territorio americano para esta reunión. Va a haber una reunión uno a uno, puertas cerradas entre Trump y Putin, y luego van a haber desayunos de trabajo entre ambas delegaciones. Eh, las expectativas han variado en las últimas 2 semanas. Primero se habló de un potencial acuerdo para el cese al fuego. Luego la misma Casa Blanca redujo todas las expectativas a que esto simplemente era un tentapié, una reunión para ver si hay una posibilidad de una segunda o una tercera reunión, incluyendo a líderes europeos y a Volodymyr Zelensky, para llegar a un cese al fuego. Y bueno, ayer escuchamos al presidente Vladimir Putin elogiando al presidente Trump, porque bueno, obviamente un ex agente de la KGB sabe cómo jugar los juegos psicológicos antes de una reunión tan importante, diciendo que Trump había hecho esfuerzos muy energéticos y honestos y sinceros para llegar a un fin del conflicto, que por supuesto no hay que olvidar que lo comenzó Vladimir Putin con la invasión de Rusia en el 2022. Así que muy interesante lo que va a pasar. Personalmente no creo que se llegue a ningún tipo de acuerdo hoy. Lo que sí es interesante es que hay que entender que una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia va a tocar muchos más temas que solamente la guerra en Ucrania. También se van a tocar temas de sanciones internacionales, se van a tocar temas de tratados de armas nucleares y tratados de misiles balísticos. También se van a tocar temas económicos. Entonces, si bien todo el mundo piensa que el plato fuerte es Ucrania, y por supuesto la razón de la reunión supuestamente es sobre Ucrania, aquí también hay un ajedrez. Siempre lo menciono en este espacio, un ajedrez político en donde Estados Unidos puede estar intentando también de poner cosas en la mesa para intentar de separar a Rusia de China. Y también tenemos que entender que en los últimos meses han salido muchos informes de cómo el Partido Comunista Chino ha estado infiltrando y espiando al gobierno ruso, ha estado infiltrando su departamento de defensa, su estrategia militar, sus estrategias de inteligencia. Así que, y bueno, y esa alianza entre Rusia y China, una alianza de conveniencia para Putin, pero que todos sabemos que no son amigos del todo, ¿no? Nunca lo fueron durante la Guerra Fría, partidos comunistas muy distintos, y tampoco lo han sido en el mundo post-colapso de la Unión Soviética. Así que veremos qué es lo que puede Estados Unidos ofrecerle, veremos si acaso es
beneficioso para el mundo libre que se esté negociando nuevamente con un tirano en vez de simplemente abogar o apostar por derrocarlo. Una de las cosas que tiene por lo menos Trump en la mesa como amenaza a Rusia si no llega o no intenta llegar a un acuerdo es sancionar con mayor fuerza a la economía rusa, pero también sancionar a los países que estén comprando energía rusa. Y estaríamos hablando de China, de India. Ahora, un poquito hipócrita todos los gritos y escándalos desde la Unión Europea de cómo Estados Unidos ha manejado la guerra con Ucrania cuando es la Unión Europea el cuarto mayor comprador de energía rusa. Y si bien el precio internacional que se determinó para comprar energía rusa es un precio rebajado, si no me equivoco, creo que $60 el barril. De todas maneras, es una cantidad de billones de dólares que están entrando a la economía rusa proveniente de la Unión Europea, que es la que se está quejando de que Estados Unidos no está haciendo suficiente para poner un fin a la guerra en Ucrania. Así que ya veremos de seguro unas buenas fotos desde Alaska. Ya veremos cómo sale Trump de esa reunión, si sale molesto y tirando las puertas o, como hemos visto en el pasado, elogiando a su homólogo del Kremlin, ¿no? O sea, va a ser un día interesante. Sí, y sobre todo porque Trump no se guarda nada, ¿no? Un tipo expresivo, Por eso digo que cuando exagerado. sale, no es que va a salir el Trump diplomático No, no, no. a quedarse lo que sucedió, sino si salió molesto, va a salir molesto, y salió contento, va a salir contento. Así que No es- lo vamos a ver en las cámaras para que todo el mundo lo aprecie. Así que, y bueno, típica cosa de los políticos, hacer algo el viernes en la noche para que la atención pública esté lo más distraída posible, que la gente esté ya pensando en el fin de semana en vez de viendo las noticias, ¿no? Pero aquí, como yo te comentaba, don Guillermo, en Washington, D.C., algo muy interesante. Esta semana el presidente Trump tomó control del Departamento de Policía del Distrito de Columbia, de la capital de los Estados Unidos. Hay que recordar varias cosas. Uno, D.C., Washington, no es un estado. Es un distrito que inclusive está en la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1 de la Constitución, en la cláusula 8, si no me equivoco, está especificado que el Congreso debe de crear un distrito luego de que estados se dan territorio que no pueda ser más grande de 10 millas cuadradas para que esté la sede del gobierno, y en la misma Constitución está clarito que quien va a regir ese distrito, que sería la sede del gobierno federal de los Estados Unidos, sería el mismo Congreso. Y entonces, don Guillermo, para un poquito de contexto histórico, desde 1801 hasta 1973, o sea, casi 200 años, fue el Congreso quien estuvo en control del Distrito de Columbia, de Washington, D.C. Varias modalidades. Primero hubo el Congreso nombraba una junta que gobernara la ciudad. Luego también el Congreso dividió la ciudad en partes para que hubiesen distintas juntas que la gobernasen. Pero en 1973 se pasa una ley que se llama Home Rule Act, en donde crean la posición de la alcaldía de Washington y el Consejo de Washington, que tiene 11 miembros. Y desde 1973 hasta la fecha, el gobierno ha sido un gobierno local. El Congreso tiene todos los poderes para ponerle pausa, frenar lo que sea que esté haciendo la alcaldía, pero no se ha metido en esos asuntos. Y bueno, desde 1973 Washington D.C. ha sido una ciudad muy peligrosa. Históricamente ha tenido problemas con el crimen, problemas con pobreza e indigencia. Una de las cláusulas que estaba incluida en la creación del gobierno local de Washington, D.C., es que en momentos de crisis, y por supuesto que esa cláusula se refería si hubiesen protestas masivas, algo que saliese del alcance del alcalde o alcaldesa de Washington, entonces el presidente pudiese federalizar el departamento de policía por unas 48 horas y luego, con permiso del Congreso, extender esa federalización por hasta 30 días. Y eso fue lo que vimos esta semana. El presidente Trump tomó control de la policía, del departamento de policía, y ahorita mismo hay guardias nacionales desplegados
en la capital. Entonces es interesante porque ves gente de la DEA, gente del ICE, de Immigration Customs Enforcement, ves mayor presencia policial, Humvees, militares de la Guardia Nacional, haciendo patrullajes. Me recordó un poquito mis tiempos en Panamá por ¿cómo se llama? Los puntos de chequeo en donde en ciertas zonas de la ciudad habían puntos donde la policía paraba los automóviles, pedía la identificación. Y bueno, han habido respuestas un poquito encontradas. Los demócratas, por supuesto, haciendo ver esto que, bueno, prácticamente Trump es un nazi, que está tomando control de la ciudad y que las otras ciudades grandes van a venir en el futuro. La verdad es que mi experiencia personal, yo siempre le digo a la gente, yo vivo en mi política a través de mi experiencia personal, el crimen lo puedes ver a diario. A una calle de donde yo vivo, hace como 2 semanas amanecieron todos los carros con las ventanas rotas porque los habían robado. Eso te iba a preguntar, Luis. Tú viviste en Panamá, tú viviste en Caracas, o sea, tú conoces ciudades que han tenido problemas de seguridad. ¿Es tan grave la cosa en Washington? Sí, y a ver, primero que todo, la alcaldía dice que el crimen está en su punto más bajo en 30 años. Y repito, mi experiencia personal, yo viví en Washington, D.C. hace 13 años y hace 13 años me sentía mucho más seguro. Hoy en día, fin de semana, si tú sales en la noche en las zonas más populares, si no te va a pasar algo, vas a ver que a alguien le pase algo. Hay bandas, bueno, ahorita mismo en toda la ciudad, desde antes de las decisiones de Donald Trump, hay un toque de queda para personas menores de 18 años. Porque claro, personas menores de 18 años si cometen crimen no van para la cárcel y estaban cometiendo crímenes por toda la ciudad, entrando a locales, o sea, entrando en bandas a restaurantes a robar, a saquear, como si fuera, claro, con impunidad porque no les iba a pasar nada. Lo máximo que le iban a pasar es que los iban a mandar a algún servicio comunitario porque eran menores de edad, ¿no? Entonces, ahorita hay un toque de queda y la indigencia en la ciudad también es un tema. Indigencia y el uso público de drogas es un tema que esta es la capital del país más poderoso del mundo y no es que tenías que ir a las zonas más pobres de la ciudad para verlo, a una cuadra de la Casa Blanca, a 2 cuadras del Capitolio, alrededor de los monumentos nacionales, indigencia, gente consumiendo droga en público. Y en mi propio equipo de noticias tenemos 2 periodistas que han sido asaltados a punta de pistolas, así que no es algo inventado de que, bueno, los medios de derecha están diciendo que las ciudades, hay mucho crimen en las ciudades. No, lo he vivido personalmente desde que me mudé a la ciudad. Yo soy un tipo alto y hago mis pesas e inclusive en la noche salgo y no me siento seguro porque cualquier persona con una pistola, con un cuchillo puede poner fin a tu vida o arruinarte la vida de una manera muy, muy fácil. Así que respuestas encontradas. Han habido manifestaciones en contra, por supuesto, de la federalización del Departamento de Policía, que además hace un mes tuvo que suspender a uno de sus comandantes porque está siendo investigado por tergiversar las estadísticas de crimen. Y la Unión de Policías, o sea, el Sindicato de Policías de Washington, D.C., se puso del lado del presidente Donald Trump y públicamente dijo, sí, aquí todos sabemos que los comandantes están tergiversando las estadísticas de crimen en la capital. Y eso es muy interesante, por eso quiere decir que la misma policía, el mismo que está patrullando las calles, está anuente de lo que está pasando y está anuente de que sus superiores están mintiendo sobre la situación real de la ciudad capital. Así que es que un episodio... yo vi la conferencia de prensa de la alcaldesa de Washington y de la jefa de muy woke todas ellas, así muy... Digo, no solamente la capital de Estados Unidos, sino la ciudad más demócrata de Estados Unidos. Y se veían contrariadas, o sea, no se atrevían a ir en contra de lo que había dicho el presidente Trump porque era la evidencia, les caía. Correcto, eso es una de las indicaciones más claras es que la misma alcaldesa en ningún momento estaba combatiendo que el crimen era rampante en la capital.
tiró su puya de que la democracia le está quitando el derecho a los habitantes de la capital de decisiones de quienes están encargados de su futuro, pero en ningún momento, es más, llegó a decir, apoyamos todas las acciones Sí, sí, sí. que vayan en beneficio de reducir el crimen. Y es lo que tú dices, don Guillermo, es algo tan palpable, tan real, que cualquier habitante de Washington, D.C. lo vive, que no se puede negar. No puede salir a decir que no, eso es mentira, que también es muy preocupante, porque quiere decir que el tema de que estén tergiversando, cambiando las cifras de crimen en la ciudad, tiene que ser muy real para que todos los afiches y los titulares de hace unas pocas semanas era que era el punto más bajo del crimen en 30 años, y resulta que nadie siente esto. Muchas personas sienten que más bien están en los puntos más altos de crímenes en la capital. Así que ya veremos cómo se desarrolla. Ya sabemos que el presidente Trump le ha pedido al Congreso extender el permiso de la federalización de las fuerzas de seguridad de la capital por 30 días. También hay que decirlo, para ser justo, que hay un análisis en donde estas acciones, que son un poquito estrepitosas o sin precedentes, también han ayudado a la presidencia de Donald Trump de retomar control de la narrativa en los medios. Ya por lo menos el tema de los Epstein Files pasó a segundo o tercer plano, por supuesto con muchos comentaristas políticos intentando de revivirlo, pero ya no hace tanta bulla como hacía hace unas semanas, y nuevamente el control de la narrativa política la tiene la Casa Blanca. No, y es que, a ver, a veces tú puedes estar de acuerdo con el tipo, puede que no te guste, puede que, bueno, no te agrada por las razones que sean, pero de que está usando información correcta, lo está haciendo. Eh, eh, yo vi que creo que una asociación de hoteleros aquí en Panamá dice que está indignada porque Donald Trump llegó a utilizar la frase de que Ciudad de Panamá es una de las más violentas, pero yo los invito a ver los periódicos, los periódicos aquí en Panamá. Aquí en Panamá casi todos los días hay 1, 2 y hasta 3 crímenes. Está pasando. Pero cuando las autoridades y la gente dice, bueno, es que como no me está sucediendo a mí, no está pasando. Y no es cierto. En la periferia de la ciudad de Panamá el crimen está rampante y cada vez, o sea, en Colón, si bien es cierto la estadística que utilizó fue de Ciudad de Panamá, y también es cierto que hay como 100 ciudades norteamericanas mucho más violentas que Panamá antes que eso, aquí también lo hay. Lo que te quiero decir es de que cuando se hacen análisis geopolíticos en Panamá o en cualquier lugar, hay que tener la información real y tratar de entender por qué el otro está actuando como está actuando, que es más o menos lo que pasa con Ucrania y la guerra en Ucrania. No es que todo el territorio ucraniano era ucraniano. Había un grupo, una buena parte de Ucrania que defendía ser parte de Rusia. Y un país corrompido hasta el tuétano como era Ucrania, por supuesto que era indefendible muchas cosas. Claro, la invasión, como la está haciendo Rusia, y los crímenes que se están llevando adelante no son defendibles. Pero hay que llegar a un punto medio. Ahorita que mencionas la corrupción en Ucrania, tan solo la semana pasada el presidente Zelensky tuvo que despedir al zar anticorrupción en Ucrania por corrupción, ese problema persiste. Es un problema que además, si pensamos en todos los billones de dólares que la Unión Europea y Estados Unidos le han dado a Ucrania en ayuda económica, no solo en equipos militares, sino en billete. Es peligroso pensar en qué es lo que está pasando en ese gobierno, que además, nuevamente, un poquito duro de decir, pero el periodo presidencial de Zelensky ya expiró y no se han realizado elecciones, y por eso es que estamos viendo cada vez más protestas en Ucrania en contra del mismo presidente Zelensky. Don Guillermo, que nos quedan pocos minutos, pero quería mover la atención hacia las Américas. Muy interesante ayer. Yo desperté con, primero, un titular de Reuters en donde 2 fuentes anónimas del Pentágono informaron que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba movilizando fuerzas navales y aéreas militares al sur del Mar Caribe. Entonces yo, bueno, wow, impresionante por 2 cosas. Era anónimo, así que me dijo, bueno, capaz no es de verdad, o no está ocurriendo, o capaz son 2 lanchitas nada más y un helicóptero.
Pero de todas maneras, si tú googleas sur del Mar Caribe, para quien no tenga su geografía muy clara, esas son las costas de Venezuela. Sí. El sur del Mar Caribe es las costas de Venezuela. Y luego, horas después, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmando unos acuerdos con Paraguay, NTN 24 de Colombia le pregunta sobre estos informes y de una manera muy clara dijo que sí, que están movilizando recursos militares para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y le preguntaron sobre el cartel de los soles y el régimen de Maduro, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el régimen de Maduro no es un régimen legítimo, no es un régimen presidencial, es una organización narcocriminal, narcoterrorista que ha tomado control de un territorio nacional. Entonces, ahí me falta hacer un poquito de refrescamiento de la historia. No sé cómo fue la antesala a la invasión de Panamá y la movilización de recursos militares de Estados Unidos, pero es un cambio de postura muy importante. Estados Unidos normalmente cuando tiene algún tipo de actividad militar en el Caribe o en las Américas siempre es de cooperación con alguna fuerza de seguridad, con un estamento de seguridad de algún país. Pocas veces se mueve de manera unilateral, siempre está apalancado de, bueno, estamos haciendo ejercicios con Panamá, estamos haciendo ejercicios con la República Dominicana o estamos firmando acuerdos con Ecuador, como fue el caso del mes pasado. No, ahorita de una manera unilateral están moviendo recursos navales y aéreos al sur del Mar Caribe, una semana después de que hayan anunciado que se está duplicando la oferta de recompensa por información que lidere la captura de Nicolás Maduro. Así que esa presión está escalando. Vamos a ver cómo y ayer inmediatamente salió Diosdado Cabellos diciendo que ellos también movilizaron sus lanchas, y cuando lo dijo como que, man, ¿por qué tienes, di buques, di algo que suene un poquito más como, creo que movieron un par de lanchas para parar a la Esas sí naval de son los lanchas. Estados Unidos. Y entonces también muy interesante viendo una rueda de prensa de Diosdado Cabello hablando de que no, que el cartel de los soles, la gente dice que es el cartel, entonces va por la definición. Para ser cartel tiene que haber producción nacional y tránsito de droga, y en Venezuela no hay producción, así como que bueno, o sea, puede que sí hagamos otras cosas, pero no las producimos. Es como que, oye, cállese, señor. Nuestra organización tiene otras ramas, no esa. Nos ocupamos de otra parte de la operación de narcotráfico. Increíble el mundo en que No, vivimos, no, no. pero sí sigue una serie de eventos desde que comenzó la administración, primero de nombrar a las organizaciones, a los carteles, como organizaciones terroristas que les permite entonces al gobierno de Estados Unidos utilizar las Fuerzas Armadas para combatirlas. Luego se duplica la recompensa por Maduro. Luego se mueven embarcaciones y naves militares al sur del Mar Caribe. Están poco a poco moviendo las piezas para lo que pareciera una eventual intervención en contra del régimen de Maduro. Ya veremos qué pasa. También esta semana el gobierno mexicano extraditó 26 miembros de alto rango, de alto perfil, de organizaciones criminales que habían capturado a los Estados Unidos. Así que son 26 nuevos informantes que tiene ahorita Estados Unidos en sus manos. Y bueno, don Guillermo, lo habíamos mencionado en semanas anteriores, también vimos los ejercicios militares Panamax en Panamá, acuerdos con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el gobierno de Ecuador, específicamente acuerdos de intercambio de información biométrica. Así que pareciera que se le está cerrando el cerco a estas organizaciones criminales. Ojalá veamos algún tipo de acción que afecte esas operaciones y su reino de terror en las Américas. Luis, te mando un gran abrazo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si pasa algo dramático en esta reunión, lo comentamos el lunes. Lo eh, comentamos el lunes, sí, sí. para esperar, porque como dices, es más o menos como en 12 horas que se va a dar esta reunión. Te digo la verdad, si bien yo estoy de acuerdo contigo, quizás no pase nada, yo creo que es una oportunidad que Trump tiene que no la va a desaprovechar. Y yo repito, hay que tener presente que esta reunión es mucho más que sobre Ucrania. Aquí Sí, hay muchas otras cosas sobre la mesa. China es el tema una de cosa China, exacto. importante.
Entonces, No dudes que le vaya a llevar información de China que él no, que esperará no tener. y eso es una muy buena carta de negociación que podría tener Putin para con Occidente y librarse de algún fin terrible, y es vender a China o dejarla en el aire, o qué sé yo, pero el Partido Comunista de China sigue siendo el adversario número uno de los Estados Unidos, así que cualquier acción que tome Estados Unidos primero le va a poner enfoque a combatir al Partido Comunista Chino mucho más que a una guerra regional en Europa o en el Medio Oriente. Y yo compro ¿tú te acuerdas que hace varios meses tú dijiste que parecía que la estrategia de la Casa Blanca era aislar a China, y que parte de esa estrategia de aislarlo era lo que había sucedido con Panamá? Y ahora que sucedió en el Consejo de Seguridad, que estuvo el presidente José Raúl Mulino, no sé si lo llegaste a escuchar, que China pues se fue con todo de bruces, por las presiones o sea, que China asestó el golpe, o sea, sintió el golpe, porque si no, no hubieran hablado del tema, lo hubieran ignorado, pero sí lo manifestó con fuerza, y Rusia quiso meterse ahí, pero fue más parco. Y lo dejo para que lo tengan presente. También todos estos acuerdos comerciales que está haciendo el presidente Donald Trump con países alrededor del mundo, de seguro, porque ya hay reportes anónimos, que parte de estos acuerdos comerciales es también cerrarle la puerta a la economía china, de estos países que quieran hacer negocios con los Estados Unidos. Entonces, también eso, tienes que construir un cerco alrededor y cerrarle el círculo a China antes de ponerle una presión final, y ya sabemos que por lo menos en tema de manufactura la economía china ya está en contracción, algo que es muy problemático para el Partido Comunista Chino, porque lo que tienen es una capacidad de sobreproducción enorme, pero no tienen a dónde venderla, ni cómo recuperar esa inversión. Así que el lunes veremos si se llegó a algún tipo de acuerdo, pero de todas maneras este ajedrez político nunca para. Luis Martínez, te mando un gran abrazo hasta Washington, D.C. Y nada, nos hablamos la otra semana, ya sea el lunes o el viernes. Ahí vamos a estar pendientes de lo que esté sucediendo. Hasta luego y saludos a la red escucha. Un abrazo. Era Luis Martínez, él es analista político internacional, él es periodista, corresponsal, trabaja en un medio de comunicación importante en Washington, D.C. y estaba con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com en estos 35 años de Radio Ancon.